Muy buenos días. Continuamos con las actividades de celebración del 52 aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que tal como se han dicho estos días, desde el día jueves, por versión misma del rector, la facultad es la primera facultad que se fundó en la Universidad Ricardo Palma. Por eso que en paralelo cumple años el 52 aniversario, tanto la Universidad Ricardo Palma como la facultad. Es pues una alegría para todos nosotros intentar comprender lo que significa las ciencias económicas y empresariales y la vida que implica el crecimiento y desarrollo del país, ¿no? Como lo ha señalado el rector y lo ha remarcado también el doctor Quineche, nuestro decano, en economía realmente tenemos que tener mucho cuidado porque manejamos variables macroeconómicas, microeconómicas que tienen que ver con el propósito general máximo de lo que es activar toda la gestión de gobierno y de Estado, ¿no? Que es básicamente el bienestar de la población. En ese espacio, nuestra facultad, así como las otras facultades, seguramente de todas las universidades, tenemos que tomar conciencia del gran propósito que se tiene para formar profesionales que contribuyan a estos propósitos mayores del país. Ayer, luego de una jornada de 3 horas, cumplimos con el objetivo de plantear los aspectos económicos centrales de estudio en la facultad y concretamente en EPEL. Hoy vamos a continuar con una experiencia similar, pero ya desde el testimonio de vida de los que egresan del programa. En este caso, tenemos una profesional que no obstante tener un doctorado, como vamos a ver en la biodata, maestría, se animó a completar sus estudios de administración con fines que ella puede explicar en el desarrollo. El perfil biográfico de la doctora Gaby Vargas es el siguiente: bachiller en Administración y Gerencia por la Universidad Ricardo Palma, docente investigadora, licenciada en Ciencias de la Comunicación, licenciada en Psicología Humana con estudios de maestría en Comportamiento Organizacional y Relaciones Humanas por la Universidad Ricardo Palma, doctorado en Psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, título de segunda especialidad en Didáctica Universitaria por la Universidad Ricardo Palma, especialista en investigación en el área de Psicología y Educación por la Asamblea Nacional de Rectores. En su experiencia profesional, ha sido consultora en comportamiento organizacional y relaciones humanas. En la experiencia académica, tanto en pre y posgrado, Universidad Ricardo Palma, hemos tenido la suerte de tenerla como docente y como docente tanto en pregrado como en posgrado. Un excelente profesional en el campo que ella domina, además de lo que es investigación. Se ha desempeñado también en la Universidad Tecnológica Nacional del Cono Sur de Lima y actualmente quisiera resaltar 2 cargos importantes que tiene. Uno porque corresponde al arma matriz de la formación universitaria en el Perú, que es la decana la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y entre nosotros en la Escuela de Posgrado de la Universidad Ricardo Palma. Estuvo también colaborando en EPEL, pero tuvo que interrumpir por el estudio de la administración, pero ya la tenemos de vuelta, específicamente en el campo que a todos nos hace falta, lo que es la orientación en tesis y en investigación en general. Entonces, Gaby, dejo con ustedes, por favor, a todos los que ya están en línea, a la doctora Gaby Vargas, para que nos dé el testimonio planificado que corresponde a una experiencia suya respecto a lo que significa haber sido y ser egresada del programa EPEL con su participación con el tema experiencia, saber y formación, el programa EPEL. Gracias, doctora. Adelante.
Muchísimas gracias, doctor Villasante. La verdad me siento muy honrada, muy emocionada también de estar esta mañana compartiendo mis experiencias de mi paso aquí. Quiero mucho yo a la Universidad Ricardo Palma, mi alma mater, también un espacio de desarrollo tanto personal como profesional. Gracias por la invitación. Esta mañana quiero compartir con ustedes y partir con esta frase: la vida debe ser una continua educación. Es lo que aprendí, es el mensaje también durante mi formación que me deja la Universidad Ricardo Palma. Durante pues nuestra vida tenemos que ir desarrollando la calidad interpretativa de la realidad. Para eso nos formamos. Muy bien, el doctor Villasante, voy a parafrasear sus palabras, nos habla de la gestión de gobierno y de Estado, que es el macrosistema, pero ese macrosistema depende de las organizaciones y las organizaciones dependen de su capital humano. Y el capital humano, ahora en este nuevo escenario en el que nos encontramos, que es exigente, es complejo, que lo voy a tratar más adelante, requiere, ¿no?, gestionar conocimiento. Y eso es lo que yo he encontrado aquí en la Universidad Ricardo Palma, alineado con la ontología, ¿no? Nuestro propio lema lo dice: formación de seres humanos para una cultura de paz. Diría yo que es la única universidad que tiene un lema tan claro, alineado con su modelo educativo y también vinculado con la sociedad, porque nosotros debemos de tener una mirada sistémica. Si una organización falla, va a afectar al sistema. Lo hemos visto por acá, tengo varios compañeros, estoy viendo en la sala, que lo que ocurre en un pequeño subsistema, pues va a tener impacto en todo el sistema. Ya este escenario de la pandemia nos ha demostrado que el individualismo no se da. Todo es redes, ¿no? Y la teoría de los grafos, la teoría del caos, estamos siempre entre el orden y el desorden, así se maneja, pero estamos vinculados con los diferentes sistemas. Entonces, el programa EPEL a mí me ha dado mayores luces. Yo venía de dos carreras previas, netamente, sin embargo, había una gran necesidad de tener esa mirada de gestión, de un horizonte. Y mucho me acordaba de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Donde dice: oye gato, ¿tú sabes qué camino debo seguir? Ah, no sé. Si tú no tienes un rumbo, cualquier camino es. Bueno, entonces en esa mirada, el programa de PEL me ha conducido justamente a entender, ¿no?, esa mirada de cómo nosotros tenemos que ir respondiendo a estos nuevos contextos. Pero estos contextos que demandan competencias, capacidades, habilidades. Este escenario que ya estamos viviendo nos está también dando nuevos retos. Los profesionales tenemos que ya vincularnos con ese nuevo escenario. Por ejemplo, los que estamos en recursos humanos, ya entramos a recursos humanos 4.0, ¿no? Hay que tener esas competencias. Entonces, estos nuevos contextos, por ejemplo, ustedes seguramente ya, vuestras organizaciones, están, ¿no?, respondiendo a este entorno VUCA. Este VUCA no es otra cosa que la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad en la que estamos interactuando, ¿no? Porque la organización está vinculada siempre con el ambiente, tanto interno como externo. Entonces tenemos que nosotros aprender a afrontar cambios y enfrentarnos de manera rápida. Por eso nace este tema de la disrupción que escuchamos mucho, ¿no? Lo autopoyético también. Y ahí es importante este escenario. Incluso ya está pasando, ¿no? Muchos recién se están dando cuenta de este tema, pero hay organizaciones que ya se están enfrentando a otro escenario. Que este escenario es el escenario tuna, ¿no? Hay turbulencia, hay nuevas novedades, nuevas exigencias, hay incertidumbre, hay mucha ambigüedad. Por eso viene, por ejemplo, la gestión de los riesgos, ¿no?, en una organización, pero los riesgos económicos. Ahora,
con esta nueva modalidad de trabajo remoto, teletrabajo, los riesgos en la salud son latentes. Entonces, ¿cuáles son, no? Esas estrategias con las cuales tenemos que responder. Esa mirada disruptiva. La innovación es otra competencia que debe ser parte de nosotros. Todo eso lo encontré durante este proceso de continuo, que les digo, crecimiento tanto cognitivo, procedimental también, ¿no? Porque eso es lo que yo he encontrado en el conjunto de cursos que el programa EPEL me pudo dar y complementando. Yo venía con una experiencia previa, como les comento, pero donde me faltaban herramientas. Entendía muy bien los hechos, ¿no? Desde la comunicación y la psicología. Sin embargo, habían otras miradas, como viene de acá de la administración y la gerencia, que me hacían falta. Entonces, en este momento ya puedo integrar esos 3 puntos y con eso ir respondiendo con la formación que los grandes maestros me han podido transmitir y entender que el conocimiento cada vez se me hacía, pues, en este escenario de ecología de la comunicación, la sobrecarga de información y todo, pero con todo ese recurso podía yo lograr el conocimiento. Porque la idea es esta, ¿no? Todos nosotros, el entorno nos transmite datos. Sin embargo, los datos tienen que cobrar valor y convertirse en información, pero la información tiene que convertirse en conocimiento y el conocimiento tiene que ser sabiduría. Ese es el camino que debemos de lograr. Entonces, entre los datos y la generación de valor, para mí han sido importantes que cada contenido haya podido traspasar entre la teoría y la práctica. La teoría sin práctica es utopía, pero la práctica sin teoría es improvisación. Entonces ahí ya, como todo es continuo, hay otro escenario, que es el momento en el que estamos ahorita enfrentándonos todos, y principalmente el capital humano, porque es quien le va a dar sentido a ese espacio, ¿no? A la organización. Si bien es cierto, hay una estructura administrativa, pero también tenemos que integrar la estructura social, que muy bien no, en los cursos lo han ido integrando en el programa EPEL. Estamos frente a este escenario BANI. Pero ¿qué es BANI si nosotros vamos desglosando? Es un escenario frágil. Lo que sirve hoy ya no va a servir mañana, ¿no? Demasiada demanda, no lineal. Nada es estático. Además, todos los factores están en pleno proceso, pero emergen nuevas situaciones. ¿Qué ocurre, no? Por ejemplo, un ejemplo chiquito, ¿qué ocurre si nuestra unidad de análisis, integrando un poco la investigación, que es otra de las fortalezas que me ha dado el programa, entre la percepción del clima organizacional y la motivación, no se queda en la correlación, sino que tenemos que ir más allá? ¿Qué ocurre? ¿Qué emerge cuando interactúan esos dos fenómenos? Entonces, ahí viene la incertidumbre, ahí viene la complejidad y ahí viene la no linealidad. Porque esto que emerge va a entrar en interacción con otro fenómeno y va a ir generando otro estado emergente. Ahí viene la teoría del caos y el orden. Entonces, el nuevo perfil, me voy a contextualizar, de los egresados de EPEL, es esa mirada, ¿no? Ese es el nuevo lenguaje con el que hablamos, y es un lenguaje diferente, porque si vamos a hablar que la relación entre el clima organizacional y la productividad y alcanzar solo los resultados, va a ser estático. Pero sí hay que darle ese valor agregado. ¿Qué más? ¿Qué ocurre? ¿Qué nuevo estado va a ir emergiendo cada vez? ¿No? De eso se trata lo no lineal. Y lo incomprensible es que estamos dentro de una red de hechos, miren, no solo es clima y productividad, hay factores tecnológicos, de los equipos, los grupos, intragrupos. Cuando entran en contacto todo eso, también va a emerger otro estado.
¿Y cómo vamos controlando? ¿No? Entonces la mirada tiene que ser es ese ahora de todos los egresados de EPEL, no de manera estática. Lo no lineal es importante. Tenemos que desarrollar, de hecho, competencias blandas, que es fundamental, entre ellos las competencias cognitivas, porque estamos aquí todos en EPEL porque tenemos un interés, y ese interés es desarrollar la calidad interpretativa del entorno. La realidad es compleja y nosotros vamos viendo por parcelas y vamos dándole soluciones también por parcelas. He ahí la generación del conocimiento, que es fundamental, no quedarse solo en el tema de información. Hay que desarrollar capacidades, ahí está, conocimiento y resiliencia, ustedes pueden leer en la PPT, también bastante empatía para ir entendiendo qué ocurre, ¿no? Qué ocurre en el ambiente, cómo son las formas de pensar. Ahora, por ejemplo, la etnografía, que es una mirada interesante, los que están ahí gestionando el capital humano, el entender las creencias, ¿no? Los pensamientos, por ejemplo, de nuestro capital humano. Hay que adaptarnos permanentemente. Ya no hay 2, 3, 4 años. El entorno es bastante exigente, ¿no? Y bueno, la transparencia y la intuición del entorno muchas veces es incomprensible. Tenemos que seguir bregando en equipo justamente para hacer frente a ese escenario. También los nuevos escenarios pues exigen el saber ser, el saber saber, el saber hacer y el saber convivir. Hace un rato les decía, es la única universidad aquí, nuestra querida Universidad Ricardo Palma, que tiene un lema: formamos seres humanos para una cultura de paz. El modelo educativo está justamente orientado a estos puntos, ¿no? EPEL, si bien es cierto, nos da conocimientos cognitivos para que podamos responder a ciertas demandas, como son el marketing, ¿no? La gerencia de finanzas, producción, investigación y desarrollo, recursos humanos, la gestión empresarial y los negocios internacionales, nos da en esta parte, nos orienta, nos forma, nos construye también esos valores. ¿Por qué? No podemos dejar de lado el lado humano, el humanismo. Y esto lo tengo presente siempre desde la política de las máximas autoridades de nuestra universidad, representada por el doctor Iván Rodríguez. Esa mirada humana. Si tenemos conocimientos, pero dejamos de lado la ética, dejamos de lado la responsabilidad social, deja de ser una formación humanística. Tan solo lo cognitivo o tan solo lo técnico, no, tenemos que integrar. Esto se ve reflejado acá. En esta universidad encontré la integración de la ontología. Todo está en función al ser, por eso decimos que se asegura el humanismo. La carrera de administración, si bien es cierto, tiene como objeto de estudio la organización, pero la organización está hecha de personas. Sin ellas no habría logro de visión, de misión. Sin embargo, también me dieron esta parte epistemológica, que es importante, ¿no? Los conocimientos, ojo, no solo teóricos, los conocimientos técnicos, porque sin ellos no podríamos darle solución a los problemas y a las necesidades. Lo que encontré también aquí fue eso. Todo egresado del programa EPEL tiene que responder, ojo, a problemas y necesidades. Es lo único, ¿no? Las necesidades son rápidas. Nos hace falta, hay que contratar a un personal y ya está. Pero los problemas son latentes y van a impedir el normal desarrollo de todo el sistema. Y de hecho, que aquí miren estas categorías semánticas, por favor, quisiera que vean: el ser, el saber y el hacer. Fueron integradas. Yo diría que había llegado a EPEL, sí, enfocado en la ontología, en el saber también, pero mayormente me dio el hacer, a través de
esta mirada que encontré, ¿no? Miren, entender a las organizaciones no es sencillo, es complejo. Ojo, no digo complicado. La complejidad justamente es esa interacción para poder comprender esta organización, pero desde diferentes perspectivas. Apple me dio esto, el entender desde las diferentes posturas, los saberes acerca de la organización, pasando por las tareas, justamente, los procesos, la tecnología, las estructuras, los niveles jerárquicos y aterrizar en la realidad. Porque estas son las diferentes posturas para poder entender la organización. Y a partir de ellas, como es muy abstracto, hay que aterrizar. Entonces, reflejado en las unidades, ¿no? En las unidades de análisis, ya aterrizar en problemas. Porque no hay un texto que nos dé una relación de problemas. No hay. Más bien a través de las unidades de análisis sí puedo aterrizar en los problemas. Encontré entonces el sistema a partir de la información, pero para generar conocimiento. Porque la organización, pues ahora los headhunters y todo buscan a quienes con competencias que le den solución a los problemas, ¿no? Y de manera específica. Logré, aquí he podido graficar, por favor, de cómo había la universidad y el programa EPEL había logrado en mí, ¿no? Integrar lo abstracto con lo concreto en el campo de la administración y la gerencia, ¿no? He ido ahí fortaleciendo más. Previamente venía, porque tenía objetivos la persona y el proceso de comunicación, pero en EPEL ya era la organización. Entonces, en esta parte, que es la parte más abstracta, y esto es la realidad. Todos en nuestras organizaciones hablamos de indicadores, ¿no? Los indicadores son el aspecto más concreto, más cercano a la realidad. Pero para llegar a esos indicadores, tenemos que pasar por esto, que precisamente es la epistemología, sin dejar la ontología de lado, porque todo está en función al ser. Y de hecho, que el hacer era ya aplicar de manera racional. ¿Para qué? Para dar solución a esta parte, miren. ¿No? Nosotros ya venimos, este programa, que es, ¿no?, un programa por experiencia profesional. En nuestras organizaciones estamos familiarizados con esto, porque la realidad conjuga solamente a nivel de variables. Un indicador es un aspecto medible, ¿no? Y las organizaciones tienen indicadores, mediciones, interpretaciones y estándares, ¿no? Los indicadores son datos cualitativos descriptivos que nos ayudan a entender tendencias, pero también debemos de hacer mediciones, ¿no? Un poco para generalizar a nuestra población y ni hablar la interpretación. Entonces, integramos el aspecto cualitativo y cuantitativo. Los cursos, por ejemplo, de operaciones, yo lo asociaba más previamente todo lo que es cuantitativo, ¿no? De hecho, que los costos son transversales. Sin embargo, también habían miradas cualitativas en operaciones. En el campo de la seguridad y salud ocupacional, puedo hacer una medición de actitudes hacia el uso de los implementos de seguridad. Sí, voy a tener valores, voy a hacer uso de la estadística, pero también tenía la necesidad de entender qué piensa, por qué no usa un colaborador las EPP. Ahí viene el tema de la etnografía en las organizaciones, la parte cualitativa, porque no todo es cuantitativo, no todo es cualitativo, ambas conjugan. Entonces, esta sistematización que se puede reducir acá, todo el plan de estudios del programa EPEL, me ayuda a entender esto en la realidad, pasando, por supuesto, por las diferentes paradigmas, teorías, modelos, posturas. Y aquí quisiera hacer también un alto, mi formación en posgrado aquí en la universidad, he pasado por varios programas, me ha ayudado a generar modelos,
porque los profesionales, los académicos, tenemos que generar modelos para entender esa parcela de la realidad. Pero ¿con qué generamos modelos? Con esta parte, con puros aspectos concretos en la realidad. Podemos generar modelamientos, cómo mejoramos, por ejemplo, los procesos de mejora continua, pues en el área de producción. ¿Cómo? Entonces hay que aterrizar en aspectos concretos y plantear. Ahora ya hay, por ejemplo, en el tema de complejidad, que es ese otro punto importante al cual di un salto tanto cualitativo como cuantitativo después de mis conocimientos en la carrera de administración. Entonces, ahora hay programación por agentes. Podemos ir simulando la realidad a través del modelamiento e identificando variables. Reitero, esto es lo que nos da la academia. Sí, hay que pasar por lo abstracto, las teorías, las definiciones, las posturas, pero pasando por acá tenemos que aterrizar acá. Esto es lo concreto. Pero si no pasamos por lo abstracto va a ser un poco difícil, ¿no? Entonces, este es el valor que me ha dado la formación epistemológica de nuestra universidad y del programa EPEL. ¿Para qué? Es necesario, entonces, darle un valor agregado, pero profesional, ¿no? Hacer las cosas bien, hablar un lenguaje diferente, porque la empleabilidad muchas veces nos pone en una línea, ¿no? Tenemos la competencia en muchas universidades. Nosotros mismos, ojo, estoy hablando de manera bastante sana, por favor, hay una competencia interna, pero tiene que haber un valor agregado, profesional. En ese sentido, entonces, nosotros en el mercado laboral, pues, tenemos que responder con competencias. Esas competencias cognitivas, procedimentales, actitudinales, demostrando las habilidades sin dejar de lado las competencias de eficacia personal. La ética, la moralidad, la capacidad de sindéresis son fundamentales. Reiteramos, la sociedad necesita de las organizaciones necesitan del capital humano y el capital humano pues permanentemente tiene que ir, ¿no? Desarrollando sus conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas para dar soluciones efectivas, ¿no? Porque esos impactos van a darse como sociedad, no es el impacto individual. Entonces, por ejemplo, uno de los paradigmas que me dejó muy marcada es el enfoque sistémico. Una organización debe gestionar emergencias y desastres, por supuesto. No es solamente rol de INDECI, porque esta organización tiene impacto en la sociedad. Incluso al interno ya hay modelos en organizaciones que valoran mucho el bienestar del trabajador, vinculando con la familia, ¿no? Hubo una empresa que premió a la esposa del mejor trabajador. Miren cómo nos vinculamos las organizaciones con la familia, porque este trabajador cumplía sus metas, ¿no? Tenía una estabilidad emocional. La familia también se involucraba con esa productividad laboral. Entonces, nuestras miradas emergentes ya están saliendo, ¿no? Y las organizaciones va a ser reflejo justamente del pensamiento de su capital humano. Ese valor agregado, si lo contextualizamos en el ámbito académico, a nosotros nos da logros, ¿no? Logros y satisfacciones, nuestra motivación del logro personal se va a ver reflejado al cabo de 5 años, siendo bachiller en administración y gerencia y luego licenciados en administración y gerencia. Por una parte el grado académico de bachiller, que es muy importante porque proyecta nuestro nivel de conocimiento. Y el título profesional, pues, nos va a otorgar la licencia para ejercer. Y para ejercer de manera bastante responsable, ¿no? Es la universidad que nos está, si bien es cierto, es un documento, pero ese documento se va a ver reflejado en nuestros comportamientos profesionales. También nos va a ayudar en
vincularnos con el entorno. El conocimiento no está en los libros. El conocimiento está en el pensamiento de cada uno de nosotros. Y eso es lo que encontramos aquí en el programa EPEL. Ojo, porque solo el conocimiento nos va a aproximar a la realidad. No hay otra forma. El conocimiento a través de la percepción en nuestro entorno organizacional. Por eso decimos, nuestro know-how está por acá. ¿Para qué? Ojo, para dar solución a problemas concretos. Ya no concepciones, sino ¿qué nos piden en nuestras organizaciones? ¿No es cierto? Logro de metas y esas metas traducidas en indicadores. Entonces, ahí viene aplicar los conocimientos de manera racional. Por ahí, muchas generaciones hemos ido repitiendo de que la teoría no sirve, solo la práctica. Eso no es cierto. La teoría sin práctica es utopía, reitero, pero la práctica sin conocimiento es improvisación. Porque para entender la realidad, tenemos que entender cómo es ese fenómeno, cómo se comporta ese fenómeno. Y solo así podemos dar las soluciones pertinentes, las estrategias, ¿no? Que ahí ya viene la creatividad, la innovación. Entonces, nosotros, con ese ser, saber y hacer, también contextualizando en nuestras empresas, ¿qué le damos a la empresa? Mayor reconocimiento. Si yo tengo un capital humano con competencias desarrolladas, ¿no? Bien fortalecidas, voy a ser más competitivo, voy a ser más exitoso en el mercado. Reitero, las organizaciones están constituidas por personas. Somos ahora voy a hablar, los bachilleres en administración y gerencia y los licenciados en administración y gerencia son los que van a asegurar la competitividad de una empresa. Los procesos, sí, son importantes, las tareas, las funciones, las jerarquías ocupacionales, la tecnología, pero todo eso, ¿quién lo canaliza? Somos nosotros. Y entonces, nosotros debemos de poseer el ser, el saber y el hacer. 3 aspectos fundamentales para ser número 1. Ahí vamos a poder encajar el objetivo empresarial con el objetivo individual. Tenemos que hablar un solo lenguaje. En el mundo está de esta manera la administración. No sé si por favor se ve claro o un poquito más. Ahí creo. Estamos así en generación de conocimiento en el mundo. Por acá está la gestión. Esto es una información que he bajado ayer, por favor. Entonces, nuestros perfiles tienen que ir respondiendo a todas esas necesidades. Por acá, cómo está el mundo de los negocios. Y acá aparece, miren, ¿no? Knowledge Management. Es uno de los puntos fundamentales para poder ser competitivos, la generación de conocimiento. Entonces, con eso, nosotros vamos asegurando nuestra empleabilidad, ¿no? Y el valor agregado como profesional. Esto se está dando en este momento. Por acá tenemos, miren, ¿no? Todo lo que es negocios, por ejemplo, todo lo que es el management, ¿no? El mundo laboral también. La administración y la gestión está en pleno boga. Entonces nosotros tenemos que ir respondiendo ahí. Y si vemos un mapa de fuego, también está bastante, miren, es latente. Knowledge Management, negocios, gestión, y luego ya va bajando, ¿no? Otros temas. Esto es importante, claro, porque las organizaciones le dan esa estabilidad también como mencionábamos hace un rato, el Estado. Entonces, esas son mis experiencias aquí en el programa EPEL. Yo estoy muy agradecida por los conocimientos que he podido adquirir. Sigo todavía en esa labor. Y otro punto es el tema de la investigación.
en nuestras organizaciones seguramente que no, la palabra investigación muchas veces lo contextualizamos para el ámbito académico. No. Cuando hacemos medición, hacemos investigación. Entonces, la mirada es esa, que nosotros vayamos, por ejemplo, hablamos de factores críticos de éxito, pero no podemos decir que el factor crítico de éxito va a ser, por ejemplo, el liderazgo. Sí, existe el liderazgo, pero estamos viendo de manera abstracta. Tenemos que aterrizar. El factor crítico de éxito, aquello que no debe de fallar, debería de ser ese aspecto concreto que hablábamos hace un rato, como por ejemplo el estilo de liderazgo. Es lo que no debe fallar. El factor crítico, si hablamos desde marketing, porque hemos también visto cursos de marketing, no es el proceso de compra. El proceso de compra es para entender la realidad, pero el proceso de compra tiene un antes, un durante y un después. En un antes, lo que no debe fallar es la intención de compra. Durante es la motivación de compra. Y después debe ser la satisfacción, la fidelización, ¿no? La lealtad, que son aspectos concretos. Pero ya no podemos ir diciendo el proceso de compra porque estamos a nivel de conocimiento, de pensamiento abstracto. La realidad es pura variable, puro indicador. Entonces, esa es la formación que yo he podido sistematizar luego de 5 años de aquí, del programa de PEL, y desarrollar, bueno, como les decía, mis competencias cognitivas, procedimentales, actitudinales, donde no dejo de lado y permanentemente voy haciendo también mi autoevaluación. Somos seres humanos, soy una persona, cometo muchos errores, pero en esos errores trato de que no tengan impactos negativos, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre estamos en comunidad todos. Entonces trato de reforzar y de también hacer mi autoevaluación, ¿no? Tengo muy presente, el lema ha marcado mucho en mí, tanto como estudiante en pregrado aquí en nuestra universidad, he sido estudiante de posgrado también y en mis quehaceres personales. Yo quería compartir esta mañana con ustedes esa experiencia atípica tal vez en mi caso, ¿no? Recuerdo mucho que me decían acá, porque yo venía ya de espacios académicos previos, pero ya había venido con el doctorado, pero seguía, había regresado, ¿no? Al pregrado. Muchos me decían, pero ¿qué haces en un pregrado? ¿No? Estate en un posgrado, Gaby, haz una maestría en gestión, es lo que me decían. Pero ojo, no, no es lo mismo el conocimiento adquirido en el pregrado. Posgrado, para mí, ya te van complementando más herramientas. Es importante, es significativo, sí, pero lo que te da la formación de 5 años no es igual, no, para nada. Entonces, yo quiero agradecer a la Universidad Ricardo Palma por contribuir en mi formación, por haberme permitido aprender, desaprender también muchas cosas y de seguir siendo parte de la universidad. Quisiera también felicitar, ¿no?, a todos los que somos parte de PEL. Sigamos en ese camino, busquemos siempre el valor agregado como profesional, hablemos un lenguaje permanentemente diferente. Muchas gracias a las autoridades, muchísimas gracias, doctor Villasante, por la invitación. Estoy presta a vuestras preguntas. Muchas gracias. Gracias a usted también, doctora Gaby Vargas. En realidad, quisiera partir para invitar a los asistentes hoy día que hagan sus preguntas. Antes, remarcar ese concepto de fidelización que implica lealtad a la institución. En Gaby Vargas siempre hemos visto cómo fidelizar efectivamente es una acción concreta, es un reconocimiento permanente, no solamente a la institución, sino un reconocimiento al propio potencial de la persona, que se transmite a contagiar ese mismo espíritu a todos los que compartimos el escenario académico.
y pedagógico en la universidad. Ahora sí, sin más preámbulo, quisiera invitar a los asistentes para que hagan algunas preguntas, conociendo el espectro de experiencias que presentó la doctora Gaby. Por favor, si alguien se anima a preguntar. Mónica, por favor, adelante. Mónica de España, desde Barcelona. Adelante, Mónica. Sí, profesor, buenas tardes, doctora Gaby. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien, no? Sí, correcto. Sí, bueno, más que pregunta, yo por los horarios, por la gran diferencia de horario, a veces me cuesta participar en conferencias, ¿no? Y por suerte, Norma, una compañera, lo puso en el grupo y pude acceder, ¿no? Estoy en casa tranquila y digo, perfecto. Solo quería, digamos, dejar que me llevo, creo que mucho, ¿no? de esta conferencia, y me ha quedado muy marcado la frase del conocimiento, ¿no? Sin práctica es utopía y la práctica sin conocimiento es estigmatización, ¿no? Yo llevo muchos años que no pude continuar los estudios por circunstancias personales y obviamente pues durante mucho tiempo he cogido con los años quizás trabajos con responsabilidad, pero siempre quizás improvisando, ¿no? Ahora, por la situación actual, me ha dado la oportunidad de continuar con los estudios y finalizarlos. Y creo que es súper importante el tema de tener los conocimientos, ¿no? Para ponerlos, y el tema de procedimientos, para ponerlos en práctica, ¿no? Y estoy en ello. Y creo que esa frase a mí me ha marcado mucho aparte de muchas cosas, me llevo esto, ¿no? Que es totalmente cierto. Quería compartir esto. Gracias, Mónica. Gracias, muy gentil. Gracias. ¿Alguien más se anima, por favor? Sí, profesor, buenos días. Soy Norma Pur. Adelante, Normita. Adelante, ¿Qué tal? adelante. Sí, igual que Mónica, pues no, la verdad que es una muy buena exposición. Le agradezco a la señora Gaby por habernos transmitido esta experiencia, ¿no? Y que nos está motivando, pues, a continuar. Yo también estoy de acuerdo de que la vida no recuerdo si ella dijo, no, textualmente no son sus palabras, pero voy a parafrasear, la vida es o debe ser aquí la puso, una continua educación, ¿no? Yo también me considero una autodidacta porque me gusta mucho estudiar y no he tenido mucha oportunidad, digamos, ¿no? De terminar mi carrera técnica muy joven y pues empecé a trabajar. Yo quería siempre continuar la universidad, ¿no? Continuar en la universidad, pero por temas también me casé, pues la familia, ¿no? No se pudo dar. Y muchas veces hice el intento de hacer una carrera profesional, ¿no? Pues en el trabajo me estaba yendo bien, y pues era necesario, yo veía que era necesario tener estos conocimientos teóricos para poder alcanzar un desarrollo más rápido o mucho mejor, ¿no? Y poder brindar mucho más a la compañía en la que trabajaba. Gracias a Dios en las compañías también siempre tuve la oportunidad de acceder a capacitaciones, ¿no? Como diplomados, cursos y etcétera, ¿no? Que me ayudaron a mejorar. Entonces yo también creo y soy convencida de que la vida debe ser una continua educación y ahora lo vengo a confirmar con esta conferencia, ¿no? Por lo cual estoy muy agradecida, señora Gaby, mi admiración para usted y un gran ejemplo para nosotros que somos personas de EPEL, ¿no? Que tenemos la experiencia, bien es cierto, pero no tenemos la formación, el fundamento, ¿no? Pero ahora lo estamos haciendo y eso nos va a ayudar definitivamente a continuar nuestro crecimiento, nuestro desarrollo profesional. Gracias y felicitaciones por su excelente exposición. Gracias a usted también, doctor Villasante. Hasta luego. Gracias, Normita. Mientras se anima alguien más a hacer alguna pregunta, me gustaría también intervenir con alguna pregunta, rescatando lo que nos ha dicho la doctora Gaby respecto a que con los saberes, con toda la experiencia, somos elementos importantes dentro de la organización y que nos ayudan a generar modelos. En ese espacio, doctora Gaby, ¿qué importancia le podríamos dar, aparte de tener la oportunidad en administración,
de prepararnos para la gestión, en cierto modo, ¿qué importancia le daría a las competencias que podríamos adquirir como elementos básicos para luego inyectar ánimo, inyectar calidad a nuestro desempeño laboral y profesional dentro de la empresa en la que estuviésemos trabajando? Gracias, doctor. Previamente también gracias a Mónica y a Norma por sus palabras, quedó muy reconocida. De hecho que hay en la clasificación de nuestras competencias, hay competencias que hay que ir manejándolas también, ¿no? Como son nuestras competencias blandas, que se ha tratado a nivel de incluso la agencia de Sinterfor, que es la OIT. Hay muchos modelos. Entonces, no solo son las competencias procedimentales, sino las competencias blandas son fundamentales. Y los cursos, por ejemplo, que llevé de psicología aquí, de recursos humanos, a mí me han ayudado bastante en desarrollar el manejo de la inteligencia emocional. La interacción humana no es sencilla, ¿no? Cada uno tiene sus propios estilos de personalidad, sus miradas. Los conflictos van a estar siempre, siempre vamos a tener discrepancias. Nadie, o sea, cada uno, nadie va a pensar igual que yo, cada uno va a mirar desde una arista. Y en ese proceso tenemos que desarrollar nuestra forma de comprensión de los demás, ¿no? Entonces las empatías son algunas competencias que hay que manejar, estilo de toma de decisiones, estilos de liderazgo, por ejemplo, para la gestión, estilos de dirección, ¿no? Ciertas actitudes también, por ejemplo, la autoeficacia para el liderazgo. Es lo que yo pude rescatar bastante en estos cursos de recursos humanos, donde las profesoras enfatizaban bastante. Habilidades que poseemos nosotros y también somos nosotros quienes podemos seguir fortaleciendo, ¿no? Porque hay otras habilidades que vamos a necesitar desde el ambiente hacia el individuo. Pero en temas de actitudes, somos nosotros quienes decidimos. Bueno, entonces ahí sería, doctor, mi postura. Gracias, Gavisita. Y quizás la última, complementando lo anterior, mientras alguien se anima, ya saben, levantan la mano nomás. Esas competencias, doctora Gaby, nos podrían ya invitar a decir, ¿estamos preparados para proponer la gestación de negocios, empresas? Me refiero a un pequeño negocio, una pequeña empresa. ¿Estaríamos impulsando ese objetivo que persigue la Facultad de Ciencias Económicas? No solamente darnos conocimientos, no solamente tratar de manejar competencias, sino orientarnos a participar en el mercado, tratando de ser participantes activos a partir de la generación, de la creación de negocios y empresas. ¿Usted qué piensa, doctor? A ver, doctor, hay un tema que es emprendimiento, ¿no? Y es una de las finalidades también ahora, ¿no? Dentro del modelo educativo. Podemos ver el emprendimiento si lo vemos desde el punto de vista del capital humano. Hay ciertos modelos. En el 2007, justamente yo desarrollé un modelo de intenciones emprendedoras para los estudiantes de la carrera de administración de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco. Ahí yo pude comprobar de que el nivel de conocimiento de la creación de empresas, la motivación de logro, las actitudes hacia la creación de las empresas, la autoeficacia para la creación de empresas, la motivación de logro, las intenciones emprendedoras son fundamentales. Y eso yo sí lo puedo asegurar con los resultados obtenidos que lo he podido yo adquirir también aquí en el EPEL. Entonces, la formación, si nosotros vamos analizando el plan curricular, sí nos da. ¿Por qué? Habían, por ejemplo, en mi investigación que yo encontré, el modelo de la universidad era formar emprendedores. Sin embargo, habían creencias de los muchachos que decían, no, yo los primeros años voy a trabajar, voy a depender, porque quiero ganar experiencia. Y había otro gran porcentaje que sí decía, voy a emprender, pero sustentado en estas competencias concretas. Entonces, yo sí considero, doctor, que los cursos diseñados en la carrera son completos. Y aquí también, permítanme afirmar,
yo venía de otro escenario donde, comparando las mallas curriculares, me daban 42 cursos. En cambio, aquí en EPEL tenía 62 cursos completos para poder gestionar recursos humanos, operaciones, finanzas, gestión comercial también, como hemos visto. Entonces, ya aterrizando en emprendimiento, sí se puede, complementando con otros aspectos más concretos. Por ejemplo, ¿no? Si en el área de recursos humanos los cursos han asegurado esa motivación de logro, todo, podríamos ir identificando también algunos aspectos ya de manejo, de dirección y conocimientos técnicos. Entonces yo sí diría que sí estamos preparados, doctor, para poder emprender. Con estos resultados también que me avalan mi postura. Gracias. Gracias, doctora. No sé si alguien quisiera hacer alguna otra pregunta. Osvaldo Vega, por favor. Adelante, Osvaldo. Profesor Villasante, buenos días. Doctora Gaby, buenos días. Doctora Gaby, muchas gracias por su taller, por sus experiencias y sobre todo por las palabras vertidas en cuanto a lo que son las habilidades blandas y las competencias que en cierta forma a nosotros como futuros profesionales nos va a ayudar mucho, ¿no? Pero lo otro que yo quiero un poco recalcar lo que usted comentó era que estas habilidades blandas, si bien es cierto uno las desarrolla y las competencias también uno las va adquiriendo, yo creo que nosotros como profesionales tenemos ese compromiso y esa responsabilidad de poder transmitir a otros colaboradores o a otras personas que recién se están iniciando en esta etapa de sus competencias, ¿no? Mi pregunta era a usted, ¿cuál es su opinión sobre el tema de que nosotros como profesionales tenemos que ser mecanismos de incentivar a los del millennium? Yo le comento esto porque tengo dos hijos que están en el tema del millennium y como la misma situación lo amerita, tienes que ser muy emprendedor en estos momentos, no buscar que trabajar en una empresa para poder tener la experiencia necesaria, ¿no? Porque ahora los requisitos de las empresas te piden más, lo mínimo que te piden son 5 años, ¿no? Pero a veces no tienen la oportunidad de poder generar esta experiencia, ¿no? Entonces, yo quisiera saber cuál es su opinión respecto a esto, ¿no? Ok, gracias Osvaldo. Tendría una parte, ¿no? Es decir, sí, hay que desarrollar competencias. Yo me acuerdo mucho del curso de sociología de las organizaciones. Miren, muchas veces, y yo cuando estaba en el aula conversaba también con mis compañeros y les decía, ¿no? Decía, muchas veces nos preguntamos, pero ¿para qué llevamos sociología? La antropología de las organizaciones y la sociología de las organizaciones, psicología social, son aspectos fundamentales para ir asegurando estas competencias. ¿Y cómo lo vemos reflejado? El proceso de socialización que se debe dar en la construcción de la cultura, por ejemplo, organizacional. O sea, el primer día en una organización es clave. El primer minuto es clave. Y ya entramos con las estrategias, ¿no? Por ejemplo, el manual de identidad, el manual de buenas prácticas de comunicación interna. Porque si un colaborador nuevo llega, ¿no? Y ¿qué fulanito? Busco a tal, ya, pues en el segundo piso vas. No, el primer contacto, ¿para qué? Para ir formando, ¿no? Esa nueva mirada también. Y además tácitamente muchas veces le dicen, mira, ¿qué es lo que se permite aquí y qué es lo que no se permite? Junto con la socialización está el tema del liderazgo. Hoy hablamos de liderazgo transformacional y transaccional. Los egresados de PEL debemos de poner en práctica nuestros estilos de liderazgo de tipo transaccional y transformacional. Buscamos la mejora permanente ambos. La teoría del juego ya quedó descartada. Unos ganan y otros pierden, ¿verdad? No, todos vamos. Tal vez es por eso que siempre yo pongo atención, miren, en las organizaciones vemos el liderazgo, pero el liderazgo es un proceso. Participan los seguidores y el ambiente, pero ¿qué aspecto concreto debe ser el factor crítico? Si ese líder
tiene que ser su estilo de liderazgo. Y ojo, ¿no? Todo el tiempo es autoritario, no, ahí no, pues no puedes, no toda la situación es igual. Tienes que adaptarte. Por eso nos decía, el conocimiento teórico, el enfoque conductual, el enfoque situacional. Cada situación es diferente, ¿no? Entonces, ahí tenemos que, vuelvo a lo mismo, a lo emergente. ¿Qué ocurre, no? Cierto comportamiento. Si todo el tiempo soy autoritario, entro en contacto, ¿qué emerge? Una situación, y esa situación es negativa. Entonces hay que tratar de controlar esa situación. De hecho, que las nuevas generaciones, los millennials, centennials, tienen características diferentes, ¿no? No duran más de 3 años en una organización, son hiperactivos, quieren viajar por el mundo. Esa mirada tenemos que ir integrando porque la edad es una variable importante. Quien ocupa un puesto gerencial tiene que salir de su zona de confort y tratar de ser empático con esas personas. No podemos tener una sola mirada, ¿no? El estilo de liderazgo va a cambiar. ¿Por qué? Un joven de 23 años pues no piensa igual que uno de 50. Ojo, no me refiero que sea inmaduro, no digo eso. Es diferente la mirada porque hay jóvenes bastante maduros también, ¿no? Entonces tenemos que tratar de entender esas características que muchas veces en la formación lo asumimos. El tema de comunicación es fundamental, pero la comunicación no es esto. La comunicación trasciende mucho más allá. La comunicación es mental, que hace uso de la información. La información es más físico. Los dos conjugan. Entonces es bastante complejo ese tema, donde va a ayudarnos a poder marcar, por ejemplo, la comunicación e información del plan estratégico. Ahí va a entrar mucho en el liderazgo, por ejemplo, los mensajes de empoderamiento. Entonces ya vamos aterrizando a temas concretos. Con los jóvenes hay que ser bastante empático, aparte de que los factores biológicos están haciendo su trabajo. Una organización donde tenemos que los colaboradores están pasando por la etapa de la menopausia y la andropausia, miren, las organizaciones dejan de lado, por ejemplo, ahora en la pandemia. A muchos, ¿no? Yo también estoy en esa edad, pero la organización tiene que entender de manera empática, el clima organizacional va a ser terrible si estamos en esa etapa y es humano. Entonces tenemos que ir viendo aquello que no vemos a simple vista, ir pensando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con millennials? ¿Qué hacemos con centennials? Ellos quieren, ¿no? Respuestas rápidas. Nos adaptamos. Tenemos que ir cambiando. La cultura organizacional no es estática. Se tiene que ir adaptando, ir entendiendo las subculturas, la formación, la socialización que va de la mano. Entonces, los líderes de egresados de EPEL, porque ya tácitamente lo somos, hay que ir viendo esos factores críticos que no deben de fallar. ¿Cómo vamos a manejar? ¿No? Porque ahora tenemos jóvenes, bastante jovencitos con posgrados, la competencia, son un capital humano. Y ese capital humano que no se vaya, hay que retenerlos. Pero la pregunta es, ¿cómo voy a retener al capital humano? ¿No? Aspectos clave. Primero, logrando su compromiso organizacional. Segundo, gestionando la percepción de la justicia organizacional. En este escenario de COVID, el apoyo organizacional percibido, ¿no? Y de hecho que también seguramente la satisfacción laboral, la motivación de logro, la motivación no solo vista como necesidad, porque nosotros no vamos a una organización tan solo por la necesidad económica. Y eso nos decía Herzberg. Nosotros la motivación lo asociamos con el esfuerzo, lo asociamos con el logro de metas, la motivación como equidad. Pero no podemos ver la motivación como algo estático y ya, no hemos llegado a la realidad a ese nivel. Pero cuando llegamos, cuando entendemos,
¿no? Eso nos ha dado el conocimiento científico. La motivación como esfuerzo, la motivación como metas, la motivación como expectativa, la motivación como necesidad. ¿Y qué aspectos se está dando en este contexto? Entonces allí es importante siempre ir gestionando también, tener un plan para poder integrar y ahí integrarnos, adaptarnos, ajustarnos con las diferentes generaciones y tratar de lograr la comprensión, porque eso es lo que buscamos permanentemente en las organizaciones. Ahí yo recomendaría mucho el tema de la comunicación en las organizaciones, las redes y los flujos de comunicación. No es tan sencillo como les digo, comunicar no es hablar, es construir y darle sentido a la realidad. Y en esa construcción sentido de la realidad conjugan factores culturales, psicológicos, tecnológicos, cognitivos, afectivos, volitivos, la voluntad de expresar algo y motivacionales. Muchas gracias. Gracias también, doctora Gaby, por la importante e interesante disertación. El mensaje estuvo bastante claro. Ya se cubrió la hora. Solamente queda agradecerle y transmitirle el saludo especial, ya sabe, de nuestro querido rector, el doctor Iván Rodríguez Chávez, y también de nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el doctor Luis Quineche Gil, quien estuvo al inicio, ¿no? Probablemente con las ganas de saludar a todos también. Eso lo está haciendo con todas las escuelas, pero bueno, estamos representándolos y de alguna manera un abrazo espiritual para todos y gracias nuevamente, doctora Gaby, por su excelente participación. Una invitación nomás, una sugerencia. De repente nos comparte sus PPT para poderlo transmitir a todos los que han participado hoy día con nosotros. Gracias, doctora. Muy gentil. Gracias por todo, doctor. Ya. Un abrazo para todos. Gracias. Buen Ya, gracias. día. Buenos días. Gracias a los demás, gracias a los participantes. Hasta otra oportunidad.